colaborar con las preguntas para la materia de acción psicosocial y educación. Em, de antemano le agradezco muchísimo su colaboración. Las preguntas son desde el punto de vista que usted conceptúe desde su experiencia. Primera, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Hola, buenas noches, Mónica. Yo pienso que las comunidades educativas es un grupo de personas que se unen por afinidad y al hablar de educación, pues entonces tendría que ser en el ámbito relacionado con la educación, por decir la comunidad de docentes, la comunidad de alumnos, comunidad de padres de familia, de directivos. Bueno, ¿cuáles son los entornos de educación del psicólogo en el campo educativo? Yo pienso que el psicólogo en el entorno educativo debe manejar lo que es el entorno personal, el entorno familiar, el entorno de pronto social, porque al hablar de educación, pues no solamente se recoge lo que tiene que ver dentro de las aulas, sino que es todo lo que llevan los estudiantes o los directivos o los docentes desde afuera. Em, ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Ay, yo creo que, a ver, que los procesos podrían ser como la salud mental de los docentes, de los estudiantes, de los directivos. También podríamos hablar de los procesos de inclusión, pues que ahorita en este tiempo sí que se maneja ese tema. Los procesos que tengan que ver con capacitación a los grupos. ¿Qué otro? Procesos de acompañamiento en algunos procesos cuando los niños presentan ya un diagnóstico, entonces los psicólogos entran como a acompañar los procesos de educación. ¿Qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Creo que los psicólogos son como los encargados de investigar cuando se presentan casos especiales o comportamientos especiales de los niños. Entonces yo pienso que el psicólogo en la educación o en las instituciones educativas entran como a investigar por qué se está presentando ese tipo de comportamientos. Luego de investigar, creo que tienen que empezar como el proceso de asesoría dependiendo también de los casos y el apoyo cuando es los casos de los niños con dificultades educativas especiales, pienso que ya el psicólogo entra como a apoyar los procesos académicos. Bueno, desde su perspectiva, desde su conocimiento, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Yo pienso que los alcances pueden ser muchos, porque ahorita en la actualidad creo que se hablan de muchas necesidades educativas especiales, se hablan de muchos trastornos. Por ejemplo, al hablar de autismo vemos que existen diferentes tipos de autismo. Entonces es como ayudar a tratar todos esos tipos de dificultades que se presentan en la salud mental en la actualidad y más pues que hay tanta variedad en el momento. Pienso que las limitaciones a veces pueden ser las mismas familias, porque las familias cuando los niños, en el caso de estudiantes, cuando los niños presentan algún trastorno o alguna discapacidad, las familias son como muy reacias a aceptar que eso está pasando con sus hijos. Entonces esa sería como la primera limitación, lo veo pues así. Y también el poco acompañamiento de los padres de familia, porque ahora vemos que los niños y los jóvenes tienen como muchos procesos que tienen que ser, o sea, como por ellos mismos, porque los padres se dedican a trabajar
o se concentran en otras cosas, entonces el acompañamiento de los padres de familia a veces se vuelve pues como muy limitado. Y otra limitación que creo que ha influido mucho ahora en la actualidad es la tecnología, porque la tecnología ha creado también ciertas adicciones que afectan la psicología de los niños, pues como el estado de ánimo y ha traído como muchas consecuencias negativas. Muy interesante, de verdad que sí. Bueno, yo le agradezco muchísimo y como lo dejamos firmado con el consentimiento informado, esta entrevista solamente tiene objetivos académicos. Le deseo una feliz noche. Muchas gracias igualmente, A Mónica. usted también. Muchas gracias. Chao. Estudiante Sara Bravo, estudiante de la UNAD, con quien vamos a tener la oportunidad de realizar la entrevista de las preguntas para la materia de acción psicosocial y familia. De nuevo, muy buenas noches, señora Sara, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle mucho por la colaboración que me está brindando. Ahora voy a hacerle unas preguntas y usted me responde desde su conocimiento, por favor. Eh, para usted, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Pues si entendemos como comunidad, grupo de personas y educativa, entonces sería como el grupo de personas que conforman una institución, como puede ser estudiantes, directivos, maestros, personas de servicios generales y especialistas como los psicólogos, los trabajadores sociales, el de familia, pues como ese grupo así. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Pues el entorno directamente se puede desarrollar, como decir, con estudiantes, pues con los mismos que conforman la comunidad, los estudiantes, los directivos, los maestros, toda la comunidad que hace parte de la institución, incluidos los familiares de los estudiantes. Em, ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Mm, ¿Qué procesos educativos? Pues diría yo que los de aprendizaje, los de atención, el lenguaje, mm, el familiar y las conductas, pues como del estudiante como tal, entre otros. Para usted, ¿qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Pues el psicólogo permite acompañamiento frente a las necesidades de dicha comunidad y es un acompañamiento más que todo psicosocial. Em, Para usted, ¿cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Pues una limitación que se ve muy marcada es por el concepto que se tiene como por el rol del psicólogo como tal en la sociedad, porque es es un concepto más bien negativo y de pronto que alcance puede ser el de los modelos educativos que están siendo multidisciplinarios en este momento. Ah, bueno. Le agradezco muchísimo su colaboración nuevamente y como hicimos en el consentimiento informado, esto solamente tiene objetivos académicos y que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Buenas A noches. usted también, hasta luego. Hasta luego. Esta tarde nos encontramos con la doctora Alejandra Sandoval, psicóloga en educación, con quien ya firmamos el consentimiento informado y a quien le compartí
que las preguntas que voy a estar realizando son única y exclusivamente con intenciones académicas. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Okay, gracias. Bueno, comenzamos con la primera. ¿Qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Bueno, básicamente esto está conformada por estudiantes, está conformada por padres de familia, por docentes, obviamente por niños, por egresados, por toda la parte administrativa de los colegios y demás. A esto le podemos llamar una comunidad educativa. La segunda sería, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Mira, básicamente es toda la parte académica, toda la parte de educación como tal. Entonces, acá se mueve mucho en colegios, universidades, toda la parte de capacitación, de desarrollo, de orientación al estudiante, a los padres de familia y a sus familias. Perdón, a los padres de familia y pues obviamente a toda la familia en general. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? Básicamente el proceso de orientación. El proceso de orientación para las familias, las evaluaciones, muchas veces los diagnósticos. A veces encontramos niños con una serie de necesidades especiales o con dificultades para adquirir el conocimiento o el aprendizaje. Y es allí donde entra el psicólogo como tal, para poder hacer estos procesos de evaluación y hacerlo mucho más evidente a la comunidad, digamos, académica, a los padres de familia, para poder brindar una educación mucho más relacionada hacia las necesidades propias del estudiante. ¿Qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Muy relacionado a lo que te decía, básicamente es un proceso de educación, pero mucho más ligada a la realidad personal de cada uno de los estudiantes. Allí entramos con todos los procesos de intervención, de análisis, de aprendizaje puntual en lo que los niños necesiten y esa orientación dirigida a los padres y docentes a partir de esas necesidades particulares. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Mira, Mónica, creo que definitivamente las dificultades son varias y es que desafortunadamente estamos hablando mucho del tema de presupuestos en los colegios o en las partes educativas, universidades y demás. El no tener un acercamiento mucho más fuerte con los padres de familia, incluso en las reformas de la educación. Hoy en día vemos que hay un cambio y una transformación importante en los estándares de aprendizaje, pero todavía seguimos mucho los modelos anteriores de una educación de hace siglos. Entonces, esto definitivamente imposibilita mucho la capacidad de intervención que pueda tener un psicólogo como tal dentro del área de la educación de los niños. ¿Sí? Muchas veces los tiempos, se manejan tiempos muy limitados. La cantidad de estudiantes a las que un solo psicólogo tiene que atender. Y muchas veces no se puede centrar en un muchacho y darle todas las, digamos que todo su proceso terapéutico como se esperaría, debido a que los tiempos son muy cortos y la cantidad de población con estas necesidades es importante. Entonces creo que definitivamente esas son algunas de las limitaciones que se tienen dentro del ámbito de la psicología educativa. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo. Básicamente esas eran las preguntas y muchas gracias por su colaboración. No, a ti con mucho gusto, lo que necesites. Igual, pues es importante que se entienda que si bien es un proceso de orientación en el que se le da en las aulas académicas eh, para los niños y para las familias y obviamente para los docentes, es importantísimo contar con una evaluación adecuada para poder identificar los niveles de necesidades o dificultades que pueda presentar un estudiante. Es decir, no solamente remitirnos al área educativa puntual en el colegio, sino que también eso se tiene que trasladar a otras especialidades, por ejemplo, pues, psicología clínica, en todo el tema del diagnóstico de dificultades, sobre todo a nivel de aprendizaje. Es decir, muchas veces las intervenciones que se hacen dentro del ámbito académico es parte de un proceso inicial de identificación,
pero que posteriormente se haya identificado, es mucho más fácil el poder hacer un proceso mucho más integral con los niños, con sus familias, y obviamente esto trasladarlo al colegio para que el colegio tenga claridad de cuáles son las necesidades puntuales de estos niños específicos y que se pueda hacer todo un diseño y una programación de intervención adecuada, digamos que a la luz de las necesidades reales. Bueno, de nuevo muchísimas gracias y que tenga una feliz tarde. No, Mónica, a ustedes que estén muy bien. Nos encontramos con la doctora María Teresa Tavares, quien nos está colaborando con el propósito de la materia de acción psicosocial y educación. Ella es trabajadora social y nos va a colaborar con las preguntas que tenemos que realizar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Es desde su punto de vista, desde su conocimiento y su experiencia. Bueno, una comunidad educativa hace referencia precisamente a un grupo de personas en un ámbito social con la intención, como su nombre lo dice, de educar. ¿Usted considera que quiénes participan en ella? Yo creo que se divide, ¿no? Siempre van a haber unos líderes, que es un claro ejemplo también de las instituciones educativas. Yo considero que las instituciones educativas son una comunidad educativa y sus líderes vendrían siendo toda esa parte, por ejemplo, de coordinación. También están las personas que tienen un saber y que van a compartir ese saber, que serían la parte como de docentes, y las personas que van a recibir ese saber, que ya sería como la parte de los aprendices o los estudiantes. Para usted, ¿cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Para mí, idealmente estarían todos, ¿cierto? Porque el psicólogo puede impactar en todos los ámbitos educativos, no solo en la parte de los directivos, sino también en la parte de los aprendices y las personas que van a compartir su conocimiento. Entonces yo diría que en todos. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? ¿Qué competencias? Pues es que los psicólogos abarcan todo lo que es la mente humana. Entonces, toda la parte de cómo, por ejemplo, ser un buen líder en la pues en el contexto de los directivos, cómo hacerlo también de una manera sana. En la parte ya también de los aprendices en procesos psicológicos de atención, lenguaje, memoria, y de alguna manera también en toda esa parte social, de cómo convivir en comunidades, que a veces es como tan complicado. Entonces también podría impactar el psicólogo educativo en ese ámbito. O sea, en el ámbito familiar también. Claro, también. Incluso en un asunto social no solo estaría como lo familiar, sino también alrededor de esa comunidad educativa, pues el contexto en el que está. ¿Qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Pienso que es como acompañar desde las asesorías también. No creo que un psicólogo en una comunidad educativa haga un proceso terapéutico, es más desde las asesorías, desde remisiones también a otras entidades que sean como adecuadas para resolver ciertas problemáticas o resolver ciertos casos. También, bueno, sí, sería como las asesorías en caso por caso, pero también las asesorías grupales, pues a padres de familia, docentes. Sí.
¿Cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Hmm. Yo creo que de entrada, como en un contexto educativo intervienen tantas cosas y no siempre el psicólogo cuenta con el apoyo y la disposición para hacer varios procesos. Primero, como por el estigma, ¿cierto? De que el psicólogo es para los locos o directamente cuando hay un problema. Entonces, por el estigma hay una limitación, porque se cuenta también como con el cierre y la poca disposición de las personas. Y no solo en el asunto social o comunitario, sino también incluso desde las mismas, es que yo creo que incluso desde la misma organización a nivel, pues como de Ministerio de Educación, pues un asunto mucho más grande, hay muchas limitaciones en el rol del psicólogo. Y el alcance, digamos que también va relacionado con esas limitaciones porque ya eh, está más dibujado, no era como antes. El psicólogo no participaba como en tantos escenarios. Ahorita el psicólogo cada vez se va abriendo más espaciecito en estos ámbitos educativos. Entonces, pues es un alcance porque ahorita está pasando, pero también es una limitación porque falta demasiado. Y falta desdibujar todavía muchos mitos alrededor como del rol del psicólogo. Ok, muchas gracias por su colaboración y bueno, esto solamente es con objetivos académicos, como lo hicimos expresado en el consentimiento informado. Que tenga una feliz noche, que esté muy bien. Igualmente. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Viviana que nos va a colaborar con las preguntas para la materia Acción Psicosocial y Familia. Doña Viviana, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, no hay respuesta ni correcta ni incorrecta, solamente desde su conocimiento y percepción como madre de familia. ¿Qué es una comunidad educativa y quiénes participan en ella? Una comunidad educativa, en este caso, yo que soy madre, cabeza de familia de 2 chiquitos, serían los docentes, serían los alumnos, los padres de familia, los directivos de las instituciones educativas. ¿Cuáles son los entornos de actuación del psicólogo en el campo educativo? Los entornos de actuación en el caso de los niños consiste en estar pendiente como de sus procesos de aprendizaje, de comportamiento, de estar como al pendiente de los niños y hay que remitirlos a un psicólogo. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? El campo educativo de los psicólogos es como ese acompañamiento continuo de los niños, de los padres de familia, de los profesores. Es como ese guiar, orientar, diagnosticar. ¿Qué procesos educativos son competencia del psicólogo en el campo educativo? En su proceso de aprendizaje, en su comportamiento, en su forma de actuar. Creo que ellos son los que van mirando eso. ¿Qué funciones cumple el psicólogo en una comunidad educativa? Guiar, orientar, diagnosticar, llevar un seguimiento, mirar sus comportamientos, cómo están aprendiendo, cómo están evolucionando en este campo de aprendizaje. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones que enfrenta en la actualidad un psicólogo que trabaja en un contexto educativo? Pienso que son muy limitados de tiempo, no les dan como las herramientas idóneas para llevar como un seguimiento de estos casos. Son muy limitados, los padres están como muy reacios a la atención del psicólogo por creencias y tabúes de que el que iba al psicólogo pues era el loquito. Creo que eso es como uno de los sublimitantes. Le agradezco muchísimo. Con mucho gusto.